Estaba recogiendo unos calcetines del suelo cuando encontré un preservativo usado detrás del radiador. No había estado ahí por mucho tiempo, eso era evidente. El látex seguía húmedo, pegado al polvo del suelo, como si el aire aún no hubiese terminado de secarlo. Me quedé paralizado, agachado, con el calcetín todavía en la mano, mirando ese pedazo de evidencia que parecía sacado de una película, pero estaba en mi propia casa, en el cuarto de invitados. Entre las patas de la estantería donde Marta guardaba los libros del cole. No hice ningún escándalo. Lo recogí con papel higiénico, lo metí en una bolsa de congelar con cierre hermético, y lo escondí en el fondo del congelador, entre las croquetas y los guisantes. Como si fuera una muestra de ADN esperando ser enviada a un laboratorio secreto. En ese momento, no pensé en divorcio ni en escándalos ni en discusiones. Pensé en el silencio. En cómo había estado todo tan tranquilo durante las últimas semanas, tan coordinado, tan perfectamente coreografiado que solo ahora entendía que lo que yo había llamado estabilidad era, en realidad, una mentira que se sostenía gracias a que yo estaba demasiado cansado para mirar más allá de mi rutina. Esa noche cenamos tortilla con ensalada. Ella hablaba como siempre, con esa voz rápida y animada que usaba cuando quería parecer interesada en algo que, en el fondo, no le importaba en absoluto. Me preguntó por Nacho, por el taller de coches, por la factura del gas. Yo asentía, respondía con monosílabos o comentarios neutros, como si no supiera nada, como si no estuviera pensando en lo que vi debajo del radiador cada vez que la miraba a la cara. La observé moverse por la cocina, cortar el pan, fregar los platos, colocar las sobras en un tupper para el día siguiente. Todo perfectamente normal. Todo perfectamente falso. Cuando terminó, se acercó para darme un beso en la mejilla. Yo giré la cabeza y le ofrecí la frente. No dijo nada. Se dio la vuelta, se subió al cuarto, y cerró la puerta con ese clic suave que siempre me había parecido tierno, hasta esa noche. Dormí en el sofá sin explicaciones. Tampoco las necesitaba. Ella ya había empezado a construir su mundo sin mí. Y si pensaba que no lo iba a descubrir, estaba más perdida de lo que yo había imaginado. Lo peor no fue encontrar el preservativo. Fue que no sentí rabia, ni celos, ni esa angustia que uno espera tener cuando su esposa se acuesta con otro. Lo que sentí fue vacío. Un agujero que se había ido formando durante meses y que, de pronto, dejó de esconderse. Lo que sentí fue claridad. Y supe, con la certeza de quien ha vivido demasiadas noches en silencio, que esto solo acababa de empezar. Nunca había sido de los que espían ni de los que revisan móviles, pero esa mañana me levanté antes que ella y no tuve que buscar mucho. El cargador de su teléfono estaba conectado en la cocina porque según ella el enchufe de la mesilla estaba flojo y el móvil estaba sin bloquear. Quizá fue un descuido real o quizá era un descuido provocado, como si en el fondo quisiera que lo encontrara todo. Al abrir WhatsApp no tuve que ir muy lejos. Había una conversación fijada con alguien llamado Santi Taller. Al principio pensé que era alguien del taller mecánico donde llevamos el coche cada 3 meses, pero al leer los primeros mensajes se me hizo evidente que Santi no arreglaba coches, ni mucho menos. Estoy pensando en lo de anoche, no puedo concentrarme en nada, escribió ella a las 7:03, mientras yo estaba en la ducha. Él respondió con una foto de sus piernas en una cama deshecha. Ella puso 3 corazones. No eran mensajes subidos de tono ni fotos íntimas ni nada explícito, pero había una intimidad en ellos que me machacaba más que cualquier video. Ella hablaba como nunca hablaba conmigo. Usaba palabras que no le había oído decir desde hace años. Y lo peor de todo fue la naturalidad con la que hablaban del próximo encuentro. Hoy no puedo,
pero mañana a las 6, como siempre. Como siempre. Como si ya llevaran semanas viéndose a esa hora mientras yo pensaba que estaba con una madre de un alumno corrigiendo redacciones. Borré los mensajes sin que ella lo supiera. No porque quisiera ocultarlos, sino porque necesitaba que no supiera que yo ya lo sabía. Cerré la app, dejé el móvil exactamente donde estaba, me lavé los dientes como cada mañana y preparé el desayuno. Le puse café, tostadas y le dejé el pan ligeramente dorado como a ella le gusta. Cuando bajó, con su bata blanca y el pelo mojado, me dio los buenos días con un beso en la cabeza como si no estuviera durmiendo con otro. No dije nada. No hice ningún comentario ni me mostré diferente. Solo le pregunté si hoy también tenía que quedarse por la tarde y ella, sin saber que ya estaba atrapada, me dijo que sí, que probablemente se le haría tarde. Le pregunté si quería que fuera a buscarla al instituto, así aprovechábamos y cenábamos fuera. Me dijo que no, que era mejor que yo me encargara de cenar con Nacho y que ella vendría directamente a casa. Fingía sentir con normalidad y la dejé ir sin darle más vueltas. Pasé la tarde revisando mi horario del trabajo, moviendo una reunión y cancelando una revisión con el electricista que iba a pasar por casa esa misma tarde. A las 5:30 salí en el coche y me planté en el barrio donde supuestamente tenía sus reuniones con padres. El lugar que había marcado en Google Maps era una cafetería en una esquina, con toldos azules y una terraza de 5 mesas. Me senté dentro, en una esquina desde donde podía ver la entrada sin ser visto. A las 6:15, la vi llegar. Iba con el mismo abrigo negro del otro día, el pelo suelto y una bolsa pequeña cruzada al hombro. Caminaba con seguridad, con una expresión tranquila, como quien no tiene que esconder nada. Lo vi a él minutos después. Era más joven, tal vez unos 35, delgado, con una barba recién recortada y gafas de sol aunque estaba nublado. Se dieron un beso en la mejilla y entraron en el edificio contiguo. Me quedé allí, en silencio, con el café ya frío, esperando. A las 7:30 salieron juntos, hablando y riéndose de algo. No se besaron, pero caminaban muy cerca. Él se fue por una calle lateral y ella se quedó mirando su móvil unos segundos antes de caminar hacia el coche. Yo llegué a casa antes que ella otra vez. Preparé unos macarrones para Nacho, me duché y me senté a ver la tele con él como cualquier noche. Marta llegó a las 8:30 con la excusa de que una madre se había alargado más de la cuenta. Me preguntó por la cena, por Nacho, por mi día. Le respondí sin mostrar ningún cambio. Quería que pensara que todo estaba como siempre. Pero esa noche, mientras ella dormía, yo no pude. Me pasé horas pensando en la manera de hablar con ella, de enfrentarla, de dejar en claro que ya no me creía nada. A la mañana siguiente le dije que tenía que salir temprano a una reunión, pero en realidad fui directo al trabajo de Santi. No fue difícil encontrarlo. En uno de los mensajes, él mencionaba que tenía que salir corriendo al centro después de verte y en su perfil de Facebook, que aún era público, tenía marcado su trabajo en una tienda de electrónica cerca del centro comercial. Entré, pregunté por él y me dijeron que no entraba hasta las 10. Esperé en el coche, mirando la entrada, hasta que lo vi aparecer. Caminaba rápido, con una mochila al hombro. Salí del coche sin pensarlo y me planté delante de él. Me miró sin saber quién era. ¿Tú eres Santi? Sí, por. Soy el marido de Marta. Su expresión cambió por completo. No dijo nada. Solo bajó la cabeza. Deja de verla. Hoy. Ahora. No quiero escándalos, no quiero historias. Pero si te vuelvo a ver cerca de mi casa, voy a hacer que te arrepientas.
No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui. Necesitaba ese momento. No por él. Por mí. Por recuperar un poco del control que sentía que había perdido. Esa noche tenía claro que la confrontación iba a ser con ella. Frente a frente. Sin rodeos. Sin gritos, pero con todo encima de la mesa. Entré en casa con la decisión tomada y sin ganas de dar rodeos. Nacho estaba viendo dibujos en el salón, así que le pedí que subiera a su cuarto un rato, que tenía que hablar con su madre. Me miró raro, pero subió sin protestar. Cerré la puerta del salón y me senté en la mesa, donde ya estaba Marta con su portátil abierto y un cuaderno lleno de anotaciones del instituto. Levantó la vista y me sonrió, como si no notara nada raro, como si todo siguiera como siempre, como si no supiera que yo sabía. No le devolví la sonrisa. Cerré el portátil con firmeza y lo empujé hacia un lado. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. Toda. No quiero más mentiras, ni excusas, ni silencios raros. Quiero saber desde cuándo me estás engañando. Ella se quedó quieta, mirándome, con los labios entreabiertos como si no entendiera de qué hablaba. Tardó unos segundos en reaccionar y cuando lo hizo, fue con una pregunta ridícula. ¿De qué hablas, Javi? De Santi. De tus mensajes. De las tardes en la calle San Vicente. Del preservativo que encontré en el cuarto de invitados. ¿Te parece suficiente o necesitas que te lea los mensajes en voz alta? Ella se quedó completamente en silencio. No intentó negarlo. No fingió indignación. Solo respiró hondo, se llevó las manos a la cara, y murmuró algo que apenas entendí. No era así como quería que te enteraras. ¿Y cómo querías? ¿Que siguiera haciendo el idiota mientras tú salías con otro? ¿Que no me diera cuenta de que me había sacado de tu vida sin avisar? No lo planeé. No fue algo que buscara. Se dio así. ¿Así? ¿Cómo? ¿Te tropezaste con él y de pronto acabaste sin ropa en su cama? Javi, por favor. No, no me vengas con ese tono. No quiero que me pidas calma, ni que minimices lo que hiciste. Quiero que hables claro. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella bajó la cabeza. Se tomó su tiempo. Cuando volvió a mirarme tenía los ojos húmedos pero no lloraba. Más que tristeza, parecía resignación. Empezó hace 2 meses. Yo estaba mal. Sentía que tú ya no me veías, que vivíamos como compañeros de piso. Él apareció en un momento en que necesitaba sentir algo diferente. ¿Y decidiste hacerlo a espaldas mías en vez de decirme que estabas jodida? No sabía cómo decírtelo. Tú siempre estás tan centrado en todo lo que haces, en la casa, en Nacho, en tu trabajo. No quise hacerte daño. ¿Y esto no es hacerme daño? ¿Dormir conmigo mientras ves a otro no es hacerme daño? Yo no planeé enamorarme de él. Perfecto. Entonces es más grave todavía. No solo te acostaste con otro, sino que además te enamoraste. No lo estoy viendo más. ¿Y eso qué cambia? ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Te felicite por haber terminado la aventura? ¿Quieres que te dé una medalla? Ella se quedó callada de nuevo. La tensión en el aire era insoportable. Yo tenía ganas de gritar, de romper algo, de decirle que se largara de una vez, pero me aguanté. No por ella. Por Nacho, que estaba arriba cegaramente escuchando sin entender bien lo que pasaba. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro del salón sin mirarla. ¿Dormiste con él en nuestra casa? No. No me mientas más, Marta.
Nunca lo traje aquí. Fue siempre en su piso. No quería que Nacho viera nada raro. Al menos eso. No sigas. No intentes pintarte como una madre cuidadosa mientras me clavabas un puñal por la espalda. Ella me miraba sin responder. Ya no tenía excusas. Ya no intentaba defenderse. Solo estaba ahí, viendo cómo se caía lo que habíamos construido, como si no tuviera ni energía para recoger los pedazos. ¿Piensas seguir con él? No lo sé. ¿Y conmigo? Tampoco lo sé. Pues yo sí lo sé. Se acabó. No quiero compartir más esta casa contigo. No quiero fingir que esto puede arreglarse con tiempo, con terapia o con palabras bonitas. Me mentiste durante meses. Me trataste como si no valiera lo suficiente como para merecer una conversación honesta. Y eso no lo arreglo con cenas, ni con lágrimas, ni con perdones. ¿Y Nacho? Nacho no tiene la culpa de nada. Vamos a organizarnos para que esto le afecte lo menos posible. Pero no me pidas que te siga viendo como la mujer con la que quiero envejecer. Porque esa mujer murió el día que decidiste meterte en la cama con otro sin decirme una sola palabra. Ella asintió, apenas un gesto, pero no discutió. Supo que todo estaba dicho. Me fui a dormir al cuarto de invitados esa noche, sin decir más. Cerré la puerta con llave y por primera vez en semanas, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Solo. Pero sin más mentiras. Al día siguiente no hubo desayuno en la mesa, ni café preparado, ni charla en la cocina. Me desperté temprano, salí del cuarto de invitados, tomé mis cosas y bajé sin hacer ruido. Ella ya estaba en la cocina, vestida para ir al trabajo, sentada en silencio con una taza en las manos, pero no nos dijimos nada. El ambiente estaba congelado. Ni una palabra, ni una mirada. Me hice un café, me lo tomé de pie mirando por la ventana y me fui al trabajo sin despedirme. Durante el trayecto en coche solo pensaba en cómo vengarme sin rebajarme, sin hacer un espectáculo que afectara a Nacho. No era cuestión de celos, ya no. Era otra cosa, algo más sucio, algo que me hervía en el estómago y me decía que no podía dejar que todo esto terminara con ella saliéndose con la suya. Caminando tranquila por la casa como si solo se hubiera equivocado una vez y eso le bastara para borrar lo que había hecho. Esa mañana en el trabajo pedí unos días de vacaciones. Dije que tenía asuntos personales, que necesitaba desconectar. No me hicieron preguntas. Llevaba años sin faltar, sin pedir nada. Me fui a casa de mi hermano Luis por la tarde. Le conté todo. No es alguien con quien suelo hablar de cosas personales, pero necesitaba soltarlo. Él me escuchó sin interrumpir, con esa cara suya que no expresa nada pero que yo sé que entiende todo. Cuando terminé de contarle lo de Santi, lo del preservativo, los mensajes y la conversación con Marta, solo dijo una cosa. ¿Y qué vas a hacer? La voy a arruinar, le respondí, sin cambiar el tono de voz, sin subir el volumen. Pero no a gritos ni con broncas. Voy a hacer que se le caiga la máscara. Que todos los que creen que es una santa se enteren de lo que es. Luis me ofreció su portátil y me ayudó a conseguir un programa para recuperar mensajes borrados del móvil. Sabía que Marta había eliminado muchas cosas, y necesitaba recuperarlas. Lo instalamos en el viejo móvil que ella usaba antes y que aún estaba guardado en un cajón de nuestra casa. Le dije a Marta por la noche que necesitaba espacio, que iba a quedarme unos días en casa de mi hermano. No puso objeciones. Dijo que entendía. Nacho nos miraba a los dos como si supiera que algo muy feo estaba pasando pero no se atrevía a preguntar. El día siguiente fue intenso.
Recuperé decenas de conversaciones, fotos, audios. Todo estaba ahí. Las citas, las palabras dulces, las mentiras que le decía a Santi sobre mí. Como le contaba que yo era distante, que ya no le tocaba, que vivía como si estuviera sola. Como él le decía que no entendía cómo podía estar con alguien como yo. Guardé todo en una carpeta. Seleccioné lo más revelador. No necesitaba morbo ni contenido explícito. Solo los suficientes mensajes para dejar en claro que lo suyo no era una aventura esporádica, sino una relación paralela con planificación, complicidad y desprecio por mí. Esa misma noche fui al bar donde trabajaba el padre de uno de los amigos de Nacho. Marta solía ir allí los viernes con algunas compañeras del instituto. Llevé la carpeta en un USB. Le pedí a Pedro, el dueño del bar, que me dejara poner un video en la pantalla grande a las 9 en punto, antes de que comenzara el fútbol. Le dije que era una sorpresa para alguien. Me miró raro, pero aceptó. Llegué antes que ella. Me senté en una esquina con una cerveza. A las 9, como un reloj, entró con dos compañeras. Saludó a Pedro, pidió algo en la barra, se sentó justo frente a la pantalla. Cuando la imagen apareció, al principio nadie entendía nada. Se veían mensajes proyectados sobre un fondo negro, capturas con nombres visibles, fechas, respuestas. La conversación entre Marta y Santi. Sus palabras. Sus planes. Las veces que dijeron que se amaban. Las frases donde hablaban de mí con burla. Cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, se levantó de golpe, pálida, temblando. Apágalo. Quita eso ahora mismo. Pedro se acercó confundido. Pero Javi me dijo que era una sorpresa. ¿Qué está pasando? Apágalo, coño, gritó Marta, con los ojos fuera de sí. Me levanté despacio, con la cerveza en la mano. La miré desde la otra punta del bar. No dije nada. Solo esperé que terminara el espectáculo. Varios clientes murmuraban. Algunos reían. Sus amigas intentaban consolarla mientras ella lloraba y pedía que quitaran el video. Finalmente Pedro desconectó el USB y puso la televisión. Marta salió del bar corriendo, sin mirar atrás. Yo terminé mi cerveza, saludé a Pedro y salí caminando despacio, sin prisa. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. No porque estuviera orgulloso, sino porque sentía que, por primera vez, las cosas empezaban a tener un equilibrio. Ella rompió algo, yo solo le devolví el golpe con las mismas armas. Frías, concretas, públicas. A la mañana siguiente me desperté con el móvil lleno de mensajes. Marta me había escrito 10 veces. ¿Cómo pudiste? ¿Y Nacho? ¿Qué vas a hacer ahora? No respondí. Había sido su decisión jugar sucio. Yo solo decidí que esta vez no iba a quedarme sentado viendo cómo me quitaban lo poco que me quedaba de respeto propio. El domingo al mediodía recibí una llamada suya. No un mensaje, una llamada directa, insistente, como si necesitara oír mi voz. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Estaba en casa de Luis, sentado en el sofá con el portátil sobre las piernas, viendo noticias sin prestarles atención. Respondí sin rodeos. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar, dijo ella, con la voz quebrada, como si hubiese estado llorando toda la noche. No así. No por teléfono. Cara a cara. Por favor. No tengo nada más que decirte. Si tienes. Tenemos que hablar de Nacho. De lo que pasó. De lo que vamos a hacer. Está bien. Ven esta tarde.
Pero no quiero escenas. No quiero gritos. No quiero explicaciones. Ella llegó a las 6. No traía maquillaje, ni bolso, ni abrigo. Solo una carpeta pequeña y el mismo rostro agotado que recordaba de la última vez que la vi en el bar. Se sentó frente a mí, en la mesa de Luis, mientras él se encerraba en su cuarto con los cascos puestos para no escuchar nada. Marta abrió la carpeta y sacó una hoja. Era una propuesta de custodia compartida, escrita a mano, con algunas ideas que había discutido con una abogada, según dijo. Me la pasó sin decir nada, esperando que la leyera. ¿Quieres que compartamos la custodia? Sí. Creo que es lo mejor para Nacho. No quiero que esto se convierta en una guerra. No quiero que crezca pensando que uno de los dos fue el villano. Entonces haberlo pensado antes de convertir nuestra casa en una sala de espera para tu amante. Ella tragó saliva y bajó la mirada. No respondió. Sabía que no había forma de defenderse. Sabía que ya no tenía argumentos que pudieran limpiarla ante mí. Sé que lo arruiné todo. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero quiero intentar hacer lo correcto a partir de ahora. No por mí, por él. No quiero discutir eso ahora. La custodia me parece bien, pero no voy a firmar nada sin un abogado de por medio. Está bien. Lo entiendo. ¿Y el otro? Ya no hablo con él. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso? ¿Agradecértelo? No espero nada. Solo quería que lo supieras. Pues ya lo sé. Ella se quedó en silencio. Me miró un rato, como si esperara que dijera algo más. Como si creyera que debajo de toda esta rabia todavía quedaba algo que pudiera perdonarla. Pero yo no pensaba darle nada más. No lágrimas, no reproches, no consuelo. Solo hechos. Solo lo que quedaba por resolver. Al rato rompió el silencio con una voz más serena. He encontrado un piso en la zona de los colegios. Me mudo la semana que viene. Así Nacho puede quedarse conmigo algunos días sin cambiar de ruta. Si te parece bien. Me da igual donde vivas. Mientras él esté bien, lo demás es cosa tuya. ¿Cuándo piensas decirle lo que pasa? Esta semana. Con calma. Sin dramatismo. Quiero estar presente cuando se lo digamos. Tú ya has estado demasiado presente en esta historia. Es su derecho. Es nuestro hijo. Tiene que ver que esto no es una pelea entre enemigos. Tiene que ver que no vamos a usarlo como escudo. Asentí con la cabeza, sin ganas de seguir discutiendo. Tenía razón, aunque eso no cambiaba lo que sentía cada vez que la miraba. Había pasado de ser la persona con la que compartí más de una década a ser un ruido molesto que solo quería silenciar. No la odiaba, no le deseaba mal, pero tampoco quería volver a verla más de lo estrictamente necesario. Terminamos de revisar el documento, intercambiamos un par de fechas tentativas para las visitas y se marchó sin abrazos, sin despedidas, sin promesas. Esa noche me senté en la cama con Nacho y le dije que su madre y yo íbamos a vivir en casas diferentes, que era una decisión difícil pero que lo habíamos tomado los dos para que él estuviera bien. No lloró, no gritó, no preguntó mucho. Solo me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. ¿Es por lo del video en el bar? Me costó reaccionar. Me limité a asentir. Él bajó la vista y se quedó callado unos segundos. En el cole lo vieron todos. Un niño lo grabó con el móvil. Algunos me lo enseñaron. Me dijeron cosas feas. No me gustó. Lo siento, hijo. No sabía que había llegado tan lejos.
¿Mamá ya no me va a querer? Claro que sí. Eso no va a cambiar nunca. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Tú la sigues queriendo? Tardé un poco en responder. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle lo que sentía. Ya no. Pero eso no importa. Lo que importa es que tú estás bien, y que nos tienes a los dos. Él no dijo nada más. Se metió en la cama y me pidió que me quedara hasta que se durmiera. Me quedé allí sentado, en silencio, viendo cómo cerraba los ojos mientras respiraba con dificultad. En ese momento supe que todo lo que hiciera a partir de ahora tenía que ser pensando en él. No en ella. No en lo que perdí. Solo en lo que podía salvar. La última vez que estuve frente a Marta fue en una cafetería del centro, un sitio neutro que no tuviera relación con nuestra rutina ni con los recuerdos de los últimos años. Quedamos allí por iniciativa suya, una semana después de contarle a Nacho que nos separábamos. Me pidió que fuéramos solo los dos, sin abogados, sin documentos, solo para cerrar todo lo que quedaba sin decir. Acepté, no porque necesitara más explicaciones, sino porque en el fondo quería ver hasta qué punto era capaz de reconocer lo que había hecho sin escudarse en excusas emocionales. Llegó puntual, pidió un té, y se sentó frente a mí como si no nos conociéramos de nada, con una expresión que no supe si interpretar como arrepentimiento o como derrota. No voy a hablarte de lo que pasó. Ya sabes todo y no tiene sentido repetirlo, dijo ella, sin mirar directamente a los ojos, como si no se sintiera con derecho. Pero sí necesito pedirte algo, algo que no tiene que ver conmigo. Habla. No quiero que conviertas esto en una historia de víctimas y culpables para Nacho. No quiero que crezca pensando que su madre es un error en su vida. Ya es un poco tarde para eso. Aún no. Aún puedes decidir cómo se lo cuentas cuando tenga 15, 18 o 30. Aún puedes decidir si lo usas para justificar tus enfados o para darle un ejemplo de cómo no repetir errores. No me des lecciones de moral ahora. No te las doy. Solo te pido que no me conviertas en un fantasma en su vida. Que no me quites más de lo que ya perdí. ¿Y qué crees que perdiste? Mi lugar. El respeto. La familia que construimos. Lo sé. Sé que lo arruiné, y no me excuso. No voy a justificarlo. Solo te pido que me dejes seguir siendo su madre sin tener que cargar con tu desprecio todos los días. Yo no voy a hablar mal de ti delante de Nacho. No necesito hacerlo. Lo que vio, lo que escuchó, lo que pasó, eso ya habla por sí solo. Pero si esperas que me olvide, que actúe como si aquí no ha pasado nada, entonces no has entendido nada. No te pido que lo olvides. Te pido que no me destruyas delante de él. Solo eso. Lo haré por él. No por ti. Se quedó en silencio un rato. Bebió un sorbo de té y luego dejó la taza a un lado. Parecía más tranquila, o quizá resignada. Ya no tenía el mismo brillo en los ojos que cuando llegó al bar aquel viernes con sus amigas. Ya no tenía esa sonrisa que usaba cuando quería salirse con la suya sin levantar la voz. Era otra persona. Una versión rota de sí misma. Y en vez de sentir lástima, sentí alivio. No por verla así, sino por comprobar que al fin había entendido las consecuencias reales de sus decisiones. ¿Vas a rehacer tu vida? ¿Y eso te importa? Solo quiero saber si vas a estar bien. Lo voy a estar. Pero no porque me lo hayas preguntado. Yo también quiero empezar de nuevo. Haz lo que quieras. No tengo nada que ver ya con tus decisiones. Lo sé. Pero quiero hacerlo sin rencores. Por eso te llamé.
Por eso estoy aquí. Bien. Ya lo hablaste. ¿Hay algo más? No. Eso era todo. Entonces márchate. Tengo que volver al trabajo. Se levantó despacio, recogió su bolso, me miró una última vez sin decir nada más, y se fue caminando hacia la puerta. No la seguí con la mirada. No la observé mientras se alejaba. No tenía sentido alargar algo que ya estaba terminado. Me quedé en la mesa unos minutos más, terminando mi café, repasando mentalmente cada detalle de esa conversación. Había dicho todo lo que necesitaba. Había escuchado todo lo que ya esperaba. No me llevé sorpresas. No hubo giros. Solo una conclusión lógica de todo lo que había pasado en ese mes. Volví a casa con la sensación de que, por primera vez en semanas, ya no me quedaba nada pendiente. Había llorado lo que tenía que llorar. Había gritado lo que tenía que gritar. Había hecho justicia a mi manera, sin rebajarme, sin perder el control. Ahora empezaba otra etapa, una donde tendría que aprender a organizar mi vida solo, a educar a Nacho desde una perspectiva distinta, a reconstruir rutinas sin la sombra de lo que fue. No iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Había pasado lo peor. Y aunque el daño no se iba a borrar, sí podía aprender a convivir con él sin dejar que marcara cada decisión futura. Esa noche cenamos los dos en silencio, viendo la tele, sin hablar mucho, pero con una tranquilidad nueva. Nacho parecía más relajado, más tranquilo. Me preguntó si podíamos ir el sábado al parque como antes. Le dije que sí. Él sonrió, y yo sentí que quizá ahí estaba el inicio de algo más estable. No era felicidad. No era alivio. Era otra cosa. Algo más básico. Una sensación de control, de que el tiempo iba a seguir, con o sin ella, y que no necesitábamos más que eso para estar en paz.